en los procedimientos quirúrgicos que realizan al día a día. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Cepeda, para quienes no me conocen. Cumplo una función en Stryker como especialista de producto para la línea Trauson, una línea que tiene una exclusividad de distribución en Perú por nuestro aliado Newson. Entonces, vamos a hablar hoy pues, de lo que son las generalidades de las placas bloqueadas, pero antes que nada, nosotros, antes de iniciar una presentación, por lo general les dejamos saber cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros valores en Stryker. Nuestra misión, junto con nuestros clientes, trabajamos para mejorar el cuidado de la salud. En cuanto a nuestros valores, la integridad. Esto es un valor muy importante. Nosotros hacemos lo que es correcto. Por parte de ninguno de nuestros aliados, ni tampoco por parte de Stryker, ustedes, pues como especialistas o usuarios de los productos Trauson o productos Stryker, no van a relacionar ningún pago indebido o dádivas porque utilicen nuestros implantes. En cuanto a la responsabilidad, hacemos lo que decimos, lo que nos comprometemos lo cumplimos, desarrollamos talento al interior de Stryker. Es una compañía que se preocupa por desarrollar personas y desempeño, entregamos resultados. Por ser una compañía de ventas, una compañía destinada al cuidado de la salud, mantenemos siempre entregando resultados. Bueno, en cuanto a las características de los materiales de las placas bloqueadas, vamos a hablar primero de lo que son algunas características de las placas bloqueadas, enseguida de las funciones, el portafolio Trauson y ya terminamos. Entonces, en cuanto a características y materiales de las placas bloqueadas, por lo general y para la fijación interna, el material ideal es el metal, ¿cierto? Las características que poseen los metales básicamente son rigidez, resistencia, ductibilidad y biocompatibilidad. Dentro de los implantes más utilizados para fijaciones internas óseas se encuentra el titanio y el acero inoxidable. Quise colocar en primera instancia el titanio porque es uno de los materiales que más comúnmente utilizan hoy en día los especialistas para operar las fracturas. En cuanto a la resistencia, tener en cuenta que la resistencia se define como el límite de esfuerzo al que puede ser sometido el implante sin que se rompa. La resistencia determina el límite de la carga al que puede ser, sometido este implante. Y algo muy importante para resaltar, y lo estoy colocando en cada una de nuestras diapositivas, son estos mensajes, ¿sí? Como un resumen de lo que es cada uno de los conceptos. En cuanto a la resistencia de un implante, el implante debe ser resistente a las cargas repetidas, ¿sí? Eso es mucho más importante que la fijación interna, mucho más importante para la fijación interna que la misma resistencia, ¿sí? La importancia de que el implante soporte cargas repetidas, ¿cierto? Es lo que hace o lo que le facilita al implante su resistencia. Porque pues en algunas oportunidades, si el implante puede tener un perfil muy grueso, muy delgado, pero si el implante no es resistente, no resiste la carga compartida, ejemplo, como vemos en esta placa de un fémur, pues puede llegar a suceder lo que vemos en la diapositiva. Puede haber la posibilidad de que se fracture este implante. Otra de las características de los implantes o de las placas bloqueadas es su rigidez, y esta se define como la relación de la carga aplicada y la deformación producida, ¿sí? La rigidez del implante depende no solo del material, sino del grado, su tamaño y diseño. Aquí se refiere al grado de anodización. Por lo general los implantes Stryker y de igual manera los implantes Trauson son desarrollados con grado de anodización número 2. ¿Listo? El mensaje para llevarnos es que la osteosíntesis restablece temporalmente la rigidez del hueso, ¿cierto? Una placa va a restablecer temporalmente la rigidez de un hueso, mientras que la consolidación ósea, como lo vemos en esta diapositiva, restablece definitivamente la rigidez del hueso. La ductibilidad, otra de las características importantes de una placa.
Entonces, la ductibilidad del material del implante es la cualidad que indica su tolerancia a las deformaciones plásticas. Básicamente es la característica que le permite al implante ser maleable o moldeable a un hueso. Hoy en día, este moldeo, esta maleabilidad de los implantes no es muy común porque las placas hoy en día pues ya son placas que vienen son placas que vienen anatómicamente, ¿sí? Vienen diseñadas a la anatomía de los huesos. Entonces no es muy frecuente que el implante se moldee. Pero algo importante para los especialistas es saber y conocer cuál es la ductibilidad de este tipo de implantes y de esa manera él puede prever que se llegue a fracturar uno de ellos. Los materiales de alta resistencia como las aleaciones de titanio o el titanio puro ofrecen una ductibilidad mucho mejor que la del acero. ¿Sí? Por lo general el titanio se comporta mejor en cuanto a su elasticidad, ductibilidad, resistencia, maleabilidad y peso. Es un implante de titanio mucho más liviano que el acero. Otra característica también importante de resaltar es la resistencia a la corrosión. ¿Sí? La corrosión es cuando el metal se libera hacia los tejidos circundantes. Quise traerles esta imagen. Precisamente no es de una placa, pero es de un reemplazo de rodilla, pero básicamente ocurre cuando los detritos del implante, eh, digamos que salen o caen sobre los tejidos blandos y ocurre esto que se llama la metalosis. El titanio por lo general tiene una capa de pasivación, ¿cierto? Esto aísla eléctricamente el implante para que no se corroa cuando existen roces. Acá hay algo también muy importante. Puede llegar a haber la posibilidad, claro que se ve en menos frecuencia, cuando un implante de titanio entra en contacto con una placa de titanio. Puede ser que haya algo de corrosión porque de alguna manera los dos implantes, tanto el tornillo como la placa, entran en contacto y sueltan detritos. No es muy frecuente, como les digo, pero sí se ve muy frecuente cuando se combinan metales. Por eso la idea es, en la medida de lo posible, no combinar metales. ¿A qué me refiero con no combinar metales? A no combinar implantes de titanio o aleaciones de titanio con implantes de acero, porque con seguridad estos dos implantes no van a reaccionar de una buena manera y pueden producir detritos que llevan a la corrosión del implante. ¿Listo? Entonces, por sus condiciones biológicas y flexibilidad, la fijación del titanio es el material de mejor elección para poder realizar una fijación interna. En cuanto a la biocompatibilidad, por lo general los implantes, si tienen estándares internacionales, suelen ser aceptados por el cuerpo. ¿Sí? La adecuada selección del implante puede llegar a mejorar también su resistencia a la infección. Estos son básicamente las características de lo que es un implante o una placa. Bueno, en cuanto al diseño de las placas, eh, básicamente hay 4 conceptos básicos de lo que son las placas. Vamos a empezar desde lo que es una placa LSP. La placa LSP es, digamos, una de las primeras placas que se han utilizado para poder hacer las fijaciones intraquirúrgicas. Y esta placa, como ustedes ven acá, este dibujo, el color verde indica que todo ese espesor de la placa va a apoyarse sobre el periósteo o sobre el hueso, ¿sí? Podríamos hablar o podríamos decir que es una placa traumática, porque de alguna manera va a presionar el periósteo, no le va a dejar circular debidamente para que pueda llegar la sangre necesaria para que se pueda consolidar esa fractura. Básicamente una placa de SP, que es, en sus siglas en inglés, Dynamic Compression Plate o placa de compresión bloqueada, cuenta con un principio de compresión dinámica, ¿cierto? Y este principio de compresión dinámica es porque sus orificios en la placa están formados como una copa, como un cilindro, ¿cierto? Esos cilindros o ese cilindro interno de la placa, aquí lo podemos ver representado en esta imagen, ese cilindro está inclinado.
¿sí? De manera oblicua y transversal. Entonces, al tornillo, ustedes observan el tornillo tiene una cabeza esférica, ¿cierto? El tornillo es como una esfera. Entonces, el tornillo, al entrar en esta forma oblicua y luego irse transversal, la cabeza se desliza en ese orificio para que ayude en conjunto con el hueso a hacer una compresión axial. ¿Sí? Digamos que es un diseño especial que tienen ese tipo de ese tipo de placas para permitir hacer compresiones axiales a través de un orificio, ¿cierto? Acá podemos observar en esta imagen que tenemos un tornillo como poste y se está colocando un tornillo al lado opuesto de la fractura para que pueda cumplir esa función de deslizarse oblicuamente y enseguida transversalmente para que se lleve todo el fragmento hacia el otro fragmento para que haga contacto y de esa manera se pueda reducir la fractura. Ese tipo de reducciones se le denomina, o de osteosíntesis, compresión dinámica o compresión axial. ¿Sí? Algo también importante es que este tipo de placas DCP permiten unas inclinaciones de 10 grados transversalmente, ¿sí? De lado a lado, y 25 grados longitudinalmente. Como lo vemos acá, acá está 10 grados y 25 grados. Acá tenemos, bueno, la misma placa DCP, y seguimos con el concepto de la esfera que entra oblicuamente y se va hacia transversal. Hay unas diferentes guías que podemos encontrar en estos sistemas, que son las guías DCP, ¿cierto? Las guías DCP, que son unas guías que tienen una punta diseñada al orificio, ¿sí? O sea, una punta ovalada. Este tipo de guías tienen dos extremos. Algunas vendrán por separado, pero por lo general vienen también referenciadas por códigos de color. Entonces, lo importante es saber que dependiendo de las casas comerciales, pues va a tener color o no va a tener color. Lo importante es saber si la guía está en el centro, se le denomina una guía céntrica, como podemos ver acá, ¿cierto? O si está hacia un lado, se le denomina una guía excéntrica. Básicamente, el utilizar una y la otra depende de lo que se vaya a realizar en el hueso. Si queremos un poste o queremos un tornillo en todo el centro del orificio, utilizamos la guía céntrica. Pero si queremos o si el especialista quiere realizar una compresión axial, como las que podemos ver en las imágenes, él utiliza la otra guía que se llama guía excéntrica. Por lo general, esas guías excéntricas tienen una flecha. Esa flecha debe señalar al foco de la fractura, ¿sí? Y por lo general, como lo vemos en esta imagen, la flecha señala al foco de la fractura y el orificio queda excéntrico, queda al lado contrario o al lado opuesto de la fractura, para que permita que la cabeza del tornillo, que recuerden que es una esfera, es una copa, ella entre oblicua y luego transversalmente, para que cuando deslice transversalmente se una al otro fragmento que tenemos al otro lado, ¿cierto? Ahora, las placas Trauson, de marca Trauson, por lo general traen un orificio dinámico, las placas las que son rectas, al lado y lado. Ellas tienen las placas de pequeños fragmentos, pueden comprimir 3.5 milímetros por orificio dinámico, ¿sí? Y en las placas de grandes fragmentos pueden comprimir 4 milímetros de compresión axial. Entonces, si en una placa recta tenemos dos tornillos dinámicos, fácilmente podríamos llegar a comprimir 7 milímetros en pequeños fragmentos y 8 milímetros en fragmentos grandes. Como lo pueden ver acá, mire, acá tenemos dos tornillos en posición excéntrica para poder comprimir un fragmento. Entonces, si esta fuera una placa Trauson, tendríamos 3,5 milímetros acá y 3.5 milímetros para un total de 7, si probablemente el foco sea pues mayor de 5, menor de 7 milímetros para comprimir. Una vez se gira el tornillo, el desliza, ¿cierto? Y va a llevar nuestra fractura para hacer una compresión axial. Bueno, tenemos otro tipo de placa. Esta es una placa llamada LCDCP. Esta es una placa, en sus siglas en inglés, Low Contact Dynamic Compression Plate.
placa dinámica de bajo contacto, placa de compresión dinámica de bajo contacto. Entonces, los ingenieros idearon una placa que no fuera tan traumática para el periósteo y el hueso. Entonces ya observen que no tenemos, a comparación de esta, me voy a devolver esta imagen, una placa, esta placa es donde va a quedar posicionada en el hueso o en el periósteo, ¿cierto? Totalmente traumática. Y tenemos esta otra, comparando, que solamente unos rebajes o alrededor del orificio, ¿cierto? Y la intersección con el siguiente orificio es donde ella va a hacer apoyo en el periósteo y en el hueso, ¿cierto? Entonces, este diseño de placa, por lo general, se le denomina un diseño de placa estructurada. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, una estructura de apoyo, ¿cierto? Y una estructura libre donde puede circular libremente la vascularización del periósteo. Entonces es una placa que permite, eh, un mínimo contacto sobre el hueso, ¿cierto? De igual manera, este tipo de placas es DCP, ¿cierto? Es una placa de compresión dinámica y cumple con el mismo principio de compresión dinámico que estábamos viendo en el anterior slide. Aquí, ¿qué guías podemos utilizar? Podemos utilizar las guías que vimos anteriormente, que son estas, ¿cierto? Las guías DCP, porque pues esta placa también es una placa DCP. Tengan en cuenta siempre, no, en algunas oportunidades no tenemos código de color, en otras sí, pero lo importante es que ustedes puedan ver que sus guías sean centrales para tornillos céntricos o postes y excéntricos que nos van a ayudar a permitir hacer una compresión dinámica. Ahora, hay también algunas guías que tienen una flecha y nos ayudan a identificar hacia dónde debe ir la guía. Entonces, la punta de la flecha tiene que señalar la fractura, pero si no tenemos ese tipo de guías que nos permiten posicionar la guía para hacer una compresión dinámica, existen estos otros tipos de guías que se llaman las guías universales. Esta guía universal, ¿cómo funciona? Esta guía universal por lo general tiene un resorte interno en su interior, ¿cierto? Entonces, con esta guía se puede realizar pues se puede pasar un tornillo o una broca céntrica al presionarla totalmente. Entonces, ustedes observen. Compresión. Si ustedes presionan la guía hacia el orificio, la guía, recuerden que como es redonda la guía, ella va a ser el mismo principio de compresión. Entonces, se va a deslizar hacia el centro del orificio y va a quedar el tornillo céntrico. Ahora, si no se le hace presión, eso me permite que la guía dentada que tiene a la parte interna me quede adosada o adherida a la parte excéntrica o contralateral de la fractura para poder realizar una compresión axial, ¿cierto? Entonces, si no tenemos la guía DCP, para las placas LC-DCP o para las placas LCP, las placas de compresión dinámica, podemos utilizar una guía universal. Por eso se denomina universal, porque la puedo utilizar tanto para realizar perforaciones céntricas o excéntricas. Por eso se llama universal, ¿cierto? Acá podemos ver otro de los ejemplos. Esta guía estaría en una posición excéntrica, ¿cierto? Si está a este lado, quiere decir que la fractura probablemente esté acá, a este lado, ¿cierto? Porque el tornillo la cabeza del tornillo baja, desliza para hacer la compresión axial. Entonces observemos esto, llévense esta imagen para la siguiente diapositiva, una placa de contacto limitado, ¿cierto? Siguió evolucionando las placas, siguieron evolucionando y los especialistas los médicos ortopedistas necesitaban que hubiese una placa que no tocara el periósteo, ¿sí? Una placa que dejara intacto el periósteo, porque el periósteo es el mecanismo por el cual el hueso se nutre para que las fracturas puedan consolidar. Entonces los ingenieros y los médicos se idearon una placa llamada la placa LSP, muy conocida, placa LSP, placa Locking Compression Plate o placa de compresión bloqueada. Entonces, el principio de la placa de compresión bloqueada es actuar como un fijador interno, ¿sí? Recordemos que los fijadores externos realizan una fijación de la fractura a través de unos pines, que en este caso, llevándolo a la placa, los pines sería el vástago del tornillo y unas barras, ¿cierto? Haciendo comparación, las barras
en el sistema de fijación interna sería la placa en el sistema de fijación interno, ¿cierto? Y el bloqueo que hace el tornillo con respecto a la placa sería la rótula, ¿sí? De esa manera se considera las placas de compresión bloqueadas unas placas o se consideran fijadores internos. Se consideran este tipo de placas. Entonces, básicamente, mira, comparado una placa dinámica, sea una placa DCP o placa LC-DCP, las placas DCP y LCDCP se ponen en contacto con el hueso, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, le causan una afectación al periósteo porque no permite su circulación adecuada. Y las placas de compresión bloqueadas o las placas LCP son placas que no quedan en contacto con el hueso, ¿no? Ni con el periósteo. Entonces, observen, son placas que dejan totalmente libre el periósteo para que él pueda vascularizar el hueso. ¿Listo? Estas placas también funcionan como placas de estabilidad angular que no permiten movimientos en el foco de la fractura. Aquí también tenemos de igual manera la otra placa, un diseño DCP, placa en contacto con el hueso y esta placa LCP que no se encuentra en contacto con el hueso. Bueno, en cuanto a las características, bueno, ahí vamos, ya hemos visto tres tipos de placa, la placa DCP, LCDCP, ¿cierto? La placa LCP y las placas, hay una cuarta evolución de las placas, que es la placa que nosotros contamos en este momento, ¿cierto? Son placas llamadas placas LC-LCP, son placas de contacto limitado bloqueados, ¿sí? Low Contact Locking Compression Plate, placa bloqueada de bajo contacto. Entonces, esta última generación de placas es las que nosotros tenemos, con las que nosotros contamos en nuestro portafolio Trauson. Entonces, ¿cuál es la tecnología? Se incluyeron las dos últimas tecnologías de la placa en una, ¿cierto? Hablábamos que la tercera tecnología que teníamos de evolución de placas eran las placas de bajo contacto, ¿cierto? Y las placas bloqueadas, las placas LCP. Por eso esta placa se llama así, placa LC-LCP, placa de contacto limitado de compresión bloqueada. ¿Ya? Para conocer un poco más de lo de las características, las voy a resaltar acá muy rápido, pero en la siguiente diapositiva también, o en una siguiente diapositiva se los voy a manifestar. Aquí vamos a tomar un ejemplo como ejemplo, la placa de tibia proximal medial. Por lo general, las características de las placas Trauson son muy parecidas, ¿sí? Tienen unas características similares. Lo que cambia es, digamos, características de una a la otra es la anatomía, es, digamos, la placa anatómica, ¿sí? Dependiendo la metáfisis o segmento óseo. Para esta placa, o para todas las placas, el material en el que está fabricado es una aleación de titanio, ¿sí? Es una aleación de titanio, aluminio y vanadio. Esa es la aleación que se utiliza para fabricar las placas Trauson. En la parte proximal cuenta con unos pequeños orificios para pasar puntos de sutura o posicionamiento de agujas de Kirchner. Cuenta con un orificio dinámico. Recuerden que las placas Trauson cuentan con un orificio dinámico y en grandes fragmentos permite hacer una compresión axial de 4 milímetros, ¿sí? Y en pequeños fragmentos de 3.5 milímetros. Ténganlo muy presente para cuando tengan la necesidad de hacer una compresión axial. Hay otro tipo de tornillo que se le denomina el tornillo coaxial, ¿sí? Este es un tornillo redondo que a simple vista parece un tornillo de bloqueo, pero el orificio se denomina así, orificio coaxial. Es un orificio que permite utilizar tanto tornillos de cortical como tornillos de bloqueo. Este tipo de diseño de tornillos lo vamos a tener en todas las placas bloqueadas. Entonces, en resumen, la placa digamos, de cuarta generación combina los dos últimos sistemas, tanto el sistema de bajo contacto de compresión dinámica y el sistema de compresión bloqueada, ¿cierto? Que lo tenemos en nuestras placas Trauson. Ahora, mirando un poco más lo que son las funciones de las placas, he traído pues en esta presentación
las funciones de las placas digamos, las funciones más importantes de las placas. Entre ellas está la principal, que es la de neutralización y compresión. En esta, pues cabe aclarar que básicamente es la placa que se utiliza para hacer una estabilización entre fragmentos, ¿cierto? Por lo general, este tipo de placas deben quedar en la cara de tensión del hueso. Ya más adelante revisamos el tema de las cargas de tensión y cargas de compresión en los huesos. ¿Listo? Entonces, el objetivo de una placa de neutralización o una placa de compresión es aumentar la carga tanto en la estabilidad de los fragmentos, ¿sí? Es darle una estabilidad a una fractura y una compresión al foco fracturario. ¿Dónde se puede utilizar este tipo de placas? Trazos largos, verticales, transversos, metáfisis, diáfisis. Es una placa convencional, puede ser una placa DCP, LCDCP, una placa de compresión bloqueada, una placa de compresión bloqueada bajo contacto. Es indiscutible pues el tipo de implante. Lo importante es conocer y cuáles son sus características principales y evolución que ha tenido cada uno de los implantes. Bueno, otro tipo u otra función es la función de protección, ¿sí? Básicamente la función de protección es una placa de sostén que complementa una osteosíntesis insuficiente. Entonces, tenemos acá el ejemplo de una fractura de la tibia distal, una fractura oblicua de la tibia distal, estabilizada con 3 tornillos, probablemente de 3.5, realizando una compresión interfragmentaria. Han realizado, el especialista, una reducción anatómica. Observen que no se ve el trazo de la fractura, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos aplicar la función de protección, básicamente podríamos poner el ejemplo, como lo tengo acá, de colocar una placa por medial, ¿cierto? Para que cumpla con la función de protección. El objetivo básicamente es evitar la falla de la osteosíntesis inestable. Probablemente el especialista se siente más confiado colocando una placa para evitar una falla. En cuanto a las indicaciones, huesos, cualquier hueso es susceptible a poderlo proteger. El trazo también es indiscutible, pueden ser trazos oblicuos, transversos, longitudinales. Y el implante, por lo general los implantes que se utilizan, pues van a ser placas y tornillos, ¿cierto? Tornillos de compresión interfragmentaria y lo protegen con una placa anatómica de tibia. Bueno, esta es la diapositiva que les quería comentar. Hace un momento estábamos hablando que la placa debe ser colocada sobre la parte de tensión, ¿cierto? Entonces, hay otro concepto, otro principio, otra función muy importante que tienen las placas, que es el principio de tirante, ¿sí? El principio de tirante, para que él pueda funcionar, para poder nosotros o para que el especialista pueda tener en cuenta un principio de tirante, tiene que tener en cuenta estos 4 conceptos. Entonces, primero, que el hueso fracturado debe transmitir una carga excéntrica. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el fémur. El fémur es un hueso que distribuye una carga excéntrica, ¿sí? No es totalmente axial. Segundo, la placa debe ir al lado de tensión. Entonces, solo como para recordar un poco, el fémur, por su lado lateral, cuenta con fuerzas de tensión o de distracción, y por el lado medial fuerzas de compresión, ¿cierto? Tercero, la placa debe resistir las fuerzas de tensión. Por eso la placa debe estar por el lado lateral, porque por allí van las fuerzas de tensión. Y cuarto, el hueso debe resistir las fuerzas de compresión, ¿cierto? Entonces es importante que para aplicar el principio de tirante, el hueso por el lado medial tenga contacto, ¿cierto? Para irnos explicando cada uno de estos ejemplos. Entonces, el ejemplo A nos muestra la carga excéntrica del fémur. El B nos muestra que por el lado lateral tenemos un foco de fractura, que por el lado lateral existen fuerzas de tensión o fuerzas de distracción por el lado lateral, y por el lado medial las fuerzas de compresión. Observemos cómo la imagen, por el lado medial el foco fracturario se comprime y por el lado lateral se distrae, ¿sí? Entonces la placa debe ser colocada por el lado de tensión, básicamente pues para que el principio de tirante, su objetivo
es convertir las fuerzas de distracción o fuerzas de tensión en fuerzas de compresión. Ese es el objetivo de la función tirante, convertir las fuerzas de distracción en fuerzas de compresión al colocarla por el lado medial. Pero si llegaran a colocar el implante por el lado de las fuerzas de compresión, la fuerza de tensión puede ser mayor y va a dejar un gap, ¿ya? Y acá en la imagen E se debe cumplir también el cuarto principio, que es el hueso debe resistir las fuerzas de compresión. Si el hueso no tiene un apoyo medial, no se puede aplicar el principio de tirante. Aquí tendría que aplicar otro principio que puede ser el de sostén o soporte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene un contacto medial. Entonces, si cumple con con estos cuatro factores, se puede aplicar el principio de tirante. Ya les comenté, el objetivo del principio de tirante es convertir las fuerzas de distracción en fuerzas de compresión. ¿Dónde lo podemos utilizar? En trazos transversos, huesos largos, en la rótula, en algunas avulsiones de maléolos, quinto metatarsiano, maléolo medial. Y acá tenemos otro ejemplo claro de lo que es el principio de tirante. Por lo general, hay una fractura longitudinal, perdón, transversa de la rótula, donde los tendones llevan cada fragmento hacia, uno hacia arriba, otro hacia abajo, y hay una distracción, ¿verdad? Entonces, al realizar una técnica llamada Obenque, que consiste en pasar unos clavos de Kirchner atravesando el foco de la fractura perpendicularmente y un alambre quirúrgico, se convierten esas fuerzas de distracción en fuerzas de compresión. Y allí también se puede aplicar este principio de tirante. Bueno, otra función es la función de soporte o sostén en las placas. El principio de sostén básicamente es un sustituto temporal o de soporte óseo, ¿cierto? Cuando se encuentran o el cirujano encuentra defectos óseos, puede aplicar el principio de soporte o de sostén. Soporte, sosteniendo la meseta tibial porque se encuentra fracturada o soportando unos injertos óseos o defectos óseos. La imagen pues, nos muestra un defecto probablemente ya rellenado con injerto óseo. Entonces, el objetivo de una placa de sostén o de soporte es mantener la distancia entre fragmento y fragmento o darle soporte a una metáfisis, como lo muestra esta imagen. Las indicaciones, cualquier segmento del hueso es susceptible a aplicar un principio o función de placa de soporte. Y implantes se pueden utilizar, cualquier implante. ¿A qué se refiere? Implantes o placas rectas, placas anatómicas, ¿cierto? Placas LIS se pueden utilizar en este tipo de placas de soporte. Otra función también muy importante es la placa puente. La placa puente es colocada a través de una mínima incisión, ¿cierto? La cual fija dos fragmentos, ¿sí? Un fragmento proximal y un fragmento distal. El objetivo es muy importante, básicamente es respetar la biología de la fractura multifragmentaria. Cuando existen focos multifragmentarios, los especialistas estabilizan el foco de la fractura sin abrirlo porque existe la posibilidad de que cuando hagan una exposición abierta de la fractura, pues se queden con los fragmentos óseos y sea un poco más compleja que cubre este tipo de fracturas. Entonces, este tipo placa puente, por lo general, en algunas oportunidades los especialistas doblan la placa, realizan un moldeo de la placa para que sobre esta zona pueda consolidar, pueda crearse un callo blando, un callo duro, después remodelación para que la fractura de alguna manera pues, se pueda consolidar. Por lo general, este tipo de placa puente es utilizada en fracturas diaficiarias y los implantes que se utilizan son tornillos y placas. ¿Qué tipo de placa? Una placa SP, una placa LCSP, una placa LCP o una placa LSP de bajo contacto. Bueno, hasta allí tenemos el tema de lo que son las características y las funciones de las placas. Ahora vamos a ver lo que son las placas de compresión bloqueadas. Como les comenté anteriormente, las placas de Trautson son placas bloqueadas de bajo contacto.
Las características son muy similares en todas las placas, solamente cambia dependiendo de la anatomía. Pero para hablar para hablar de una característica o beneficios en general, vamos a hablar que tienen un contorno anatómico. Algunas de estas placas han sido contorneadas o diseñadas a la anatomía del paciente, ¿cierto? A las metáfisis de los huesos, tanto proximal como distal, diaficiario, etc. Los bordes son redondeados. Esto es algo muy importante porque al tener bordes redondeados reduce la irritación del tejido blando. Y de igual manera, pues lo que son músculos, tendones, ligamentos, etc. El diseño de la placa es un diseño low contact, es un diseño bloqueado de compresión bloqueada. Es un diseño de bajo contacto de compresión bloqueada, ¿cierto? La placa pues permite un bajo contacto, tiene un bajo perfil que reduce la irritación o el contacto en el hueso y preserva el riego sanguíneo. Estas placas también han sido llevadas a un proceso de ultrapulido. ¿Esto qué es? Esto es un proceso en el cual se le eliminan los microporos al implante. Al eliminarle los microporos al implante, se evitan las adherencias del tejido blando y óseo en la placa, ¿cierto? Esto es un problema que tenían o que tienen algunos de los implantes porque al tener microporos, tanto el tejido óseo como el tejido blando se adosan en la placa, ¿cierto? Y cuando el cirujano va a hacer la extracción del material, se encuentra con la sorpresa de que tiene adherencia de tejidos. Entonces, al tener este proceso de ultrapulido, se evitan esas adherencias en la placa. Bueno, las placas metafisiarias por lo general tienen unos orificios en sus extremos, como lo muestra esta placa de tibia proximal medial. Son unos orificios, para el ejemplo que tenemos acá, de 2.1, ¿sí? Este color verde. Son unos pequeños orificios que pueden ser utilizados para pasar puntos de sutura, realizar reparaciones meniscales en casos de las placas de tibia proximal o clavos de Kirchner de no más de 2 milímetros para hacer posicionamiento temporal de la placa o reducción de la fractura. Algunas placas, como son las metafisiarias, cuentan con unos tornillos proximales. Por lo general, la primera línea de los tornillos va a ser tornillos que reducen o que estabilizan la superficie articular. Los siguientes tornillos hacia la rama de la placa van a ser unos orificios oblicuos que básicamente van a converger con los tornillos de la primera fila para darle soporte lateral o medial dependiendo la placa, ¿cierto? Si es una tibia medial, entonces va a darle soporte al platillo lateral. Pero si es una placa lateral, va a darle soporte al platillo medial. ¿Listo? Orificios en la diáfisis. Entonces, en la diáfisis hay dos tornillos, uno dinámico u ovalado, ¿cierto? El rojo, uno dinámico u ovalado, y un tornillo redondo que es el coaxial, que es este de acá. Entonces, el dinámico ovalado, ese básicamente es un tornillo que permite tres funciones. Primero, la compresión axial, a que hablábamos en los anteriores diapositivas, permite hacer una compresión axial o dinámica. Segundo, permite hacer un posicionamiento de la placa, ¿cierto? Y tercero, permite adosar la placa. Esas son básicamente las tres funciones del tornillo dinámico. Les recuerdo para que lo tengan presente. Para placas de 3.5 pequeños fragmentos, el orificio me puede ayudar a comprimir 3.5 milímetros. En placas de grandes fragmentos, 4.0 milímetros. ¿Listo? El orificio redondo es un orificio, este orificio es patentado por Stryker, ¿sí? Este tipo de orificios se denominan orificios coaxiales. Son orificios redondos que permiten la colocación o posicionamiento de tornillos de cortical o tornillos de bloqueo. ¿Listo? Otra característica de las placas es que tienen punta biselada. La punta biselada permite el deslizamiento superióstico o submuscular de la placa, lo facilita. Y por lo general algunas placas tienen un orificio pequeño en la punta. Ese orificio pequeño en la punta básicamente es para utilizar agujas Kirchner temporalmente. El material, titanio, aluminio, vanadio, como ya les había comentado. Dentro del portafolio de placas, ¿cuáles placas contamos? Ahora, yo les hablo en esta presentación de los implantes generales que contamos con a nivel mundial. Puede ser que en sus países el portafolio cambie, ¿cierto? Debido a las necesidades
del país o de los pacientes, algunos implantes no los van a tener. Entonces, placas bloqueadas. Acá tenemos las placas claviculares gancho de 4 orificios con gancho de 11 y las placas largas de 5, 6 y 7 con gancho de 11 y 17 milímetros para fracturas distales de la clavícula o luxaciones acromioclaviculares. Placa de diaficiaria superior. Observen que los bordes, ¿cierto? Tiene unos bordes atraumáticos por ser una placa de bajo contacto. Una placa diaficiaria para fracturas diaficiarias de la clavícula, la placa clavicular superior. Esta placa es una placa superior en la parte distal y se va anteriorizando hacia la diáfisis, ¿cierto? Cuenta con tornillos de 3.5 orificios coaxiales y en la rama tornillos de 2.7 bloqueados. ¿Qué indicaciones? Fracturas distales de la clavícula, fracturas diaficiarias de la clavícula. Placa bloqueada de húmero. En esta presentación vamos de proximal a distal. ¿Listo? Entonces, placa bloqueada de húmero. La placa bloqueada de húmero para fracturas del húmero proximal. Esta placa también cuenta, como les comentaba, con unos orificios alrededor de la placa. Si ustedes observan, esta básicamente tiene 8 orificios alrededor de la placa. Estos orificios, pequeños orificios de 2.1, permiten pasar también suturas al rotador y los tornillos están dispuestos en diferentes direcciones para darle una estabilidad angular a la cabeza del húmero, ¿cierto? Un orificio dinámico, es una placa de 3.5 y orificios a lo largo de la rama de la placa. Para la diáfisis contamos con placas bloqueadas de bajo contacto de 4.5 milímetros. Para el codo, para el húmero distal, la placa de húmero distal medial, la placa dorsolateral o posterolateral, en la parte distal tornillos de 2.7, en la rama tornillos de 3.5 cortical bloqueado, la placa de olecrano, una placa de 3.5 milímetros. Para cúbito y radio contamos con placas de compresión, placas de bajo contacto de compresión bloqueada de 3.5 o DCP de 3.5 milímetros. Para el radio distal, placas de radio distal de doble columna para fracturas extraarticulares con 9 orificios en la parte distal. Placas para fracturas, para cubrir fracturas yuxtaarticulares, ¿cierto? Para cubrir fracturas intraarticulares. Esta placa los tornillos están a 90 grados. Es una placa que permite estar muy distal y que los tornillos no tengan riesgo de irse hacia la articulación. Otro tipo de placas volares, placas en T oblicua, placas en T 3, 4, 5 orificios, tipo de placas dorsales en L, de diferentes orificios, de 2, de 3 orificios, ángulo de 90 grados, de 100 grados, placas en T, una placa lateral para la estiloides radial, placas rectas bloqueadas de bajo contacto. Para la pelvis, contamos con un sistema de pelvis muy completo, cuenta con pinzas reductoras, pinzas Farabev, pusher, tornillos o pine chance para poder hacer reducciones, pinzas asimétricas, pinzas de puntas. Básicamente en este sistema vienen dos tipos de placa, una placa recta de reconstrucción y una placa curva de reconstrucción de 3.5 milímetros, tornillos de 3.5 y 4.0. Placa bloqueada para fémur proximal. Es una placa que cuenta con 4 tornillos en la parte proximal que se disponen en el cuello y cabeza femoral. Importante resaltar que tiene una anteversión de 10 grados. Esto le permite al cirujano poder colocar el implante un poco más lateral en comparación a otras marcas. Porque al no tener la anteversión de los 10 grados, el cirujano tiene que colocar su implante un poco posterior para poder encontrar la anteversión en el fémur. Entonces es importante resaltar esa anteversión de los 10 grados. El ángulo cervicodeficiario de los tornillos con respecto a la placa es de 125 grados, es un ángulo estándar. Placa de fémur distal. Tenemos una placa de fémur distal de bajo contacto bloqueada de 4.5 cortical, 5.0 bloqueados. Y para la diáfisis, esta es una placa de fémur distal o soporte condilar. Para la diáfisis, una placa recta de 4550 o placa curva anatómica. Están las dos opciones de placas.
La placa bloqueada para cirugía mínimamente invasiva o conocida como placa de Lis de fémur distal o placa Lis de tibia proximal. Para los platillos tibiales contamos con placas de tibia proximal lateral. Aquí tiene una línea de tornillos proximal, una segunda línea de tornillos. Recuerden que la primera línea es para darle soporte y estabilidad a fracturas intraarticulares. Los siguientes tornillos van a ser tornillos para darle soporte al platillo lateral, ¿cierto? Al platillo medial, perdón. Y en la placa medial, los tornillos de acá para darle soporte al platillo lateral. Placas bloqueadas para el tobillo. Para el tobillo tenemos estas cuatro placas. Placa de tibia distal medial, placa anterolateral, placa de peroné lateral, es una placa de reconstrucción. En la parte distal le permite utilizar tornillos de 3.5 cortical, 3.5 bloqueados, 4.0 esponjosos. Si ustedes observan, hay dos orificios ovalados, pero tengan en cuenta que el más distal, este que está acá, es un orificio llamado orificio transindesmal, que tiene un ángulo de 10 grados hacia anterior, que es el ángulo de la sindesmosis. Tiene ya los 10 grados incluidos dentro del diseño de la placa. Y el siguiente de arriba, ese sí es el orificio dinámico, ¿cierto? Que permite hacer compresiones axiales o dinámicas. Placas tercio de caña, dos versiones, convencional y bloqueada. Placas de calcáneo, tres medidas o longitudes, pequeña, mediana, grande, 51, 60, 68 milímetros. Tornillos de cortical y esponjoso. Vamos a tener vamos a contar en el portafolio con tornillos de 2.7 tornillos de 2.7 bloqueados para las placas distales de clavícula, para las placas de húmero distal medial, tornillos de 3.5, tornillos de 4.0, 4.5 cortical, 6.5 rosca parcial, rosca completa esponjosa para grandes fragmentos, tornillos de bloqueo de 2.4, 7, 3, 5, 5, 0, tornillos autoperforantes, tornillos o vástagos o insertos, perdón, son insertos para rellenar los orificios de la placa. Y tornillos de 6.5. Estos tornillos gruesos son tornillos de 6.5 anulados, bloqueados para la placa de fémur proximal. Tener muy en cuenta que este tipo de tornillos cuenta con características muy relevantes, que son punta autorroscante, ¿cierto? Receso start drive. Receso start drive para darle un mejor torque al tornillo en los bloqueados. En los corticales, me devuelvo, perdón, no les comenté, pero en los corticales tenemos tornillos Star Drive, algunos, otros hexagonales, pero también importante resaltar que son tornillos low profile, son tornillos que tienen cabeza de bajo perfil y punta autorroscante de igual manera. Sin embargo, en los equipos vienen las tarrajas en caso de que encuentren hueso muy denso. Tornillos con cabeza de 3.0, 4.0, 4.5, 7.3, receso hexagonal, Star Drive y puntas autorroscantes. En este tipo de tornillos pequeños de 3.0, 4.0 les aconsejamos pasar broca antes de pasar el tornillo, porque por ser un tornillo tan pequeño, de pequeño diámetro, pueden encontrar hueso muy denso que resiste o que sobrepasa la resistencia del tornillo y pues pueden encontrar alguna fractura del implante. De igual manera en los tornillos pequeños, sin cabeza, ¿cierto? Tornillos llamados sin cabeza o Herbert o mini Herbert de 2.0, 3.0, les recomendamos pasar broca previamente. 4.0, 4.5, 5.5 y 6.5 sin cabeza. Punta autorroscante y autoperforante. Otro tipo de sistemas con el que podemos encontrar en nuestro portafolio de trauma son los fijadores externos, ¿cierto? Es un fijador para control de daños. Bueno, este fijador para control de daños básicamente se puede utilizar para la pelvis, radio, húmero, fémur, tibia, tobillo. Clavos intramedulares, también contamos con una línea de clavos intramedulares, clavo de fémur con técnica de reconstrucción, fracturas de cuello acompañadas o fracturas ipsilaterales de la diáfisis femoral, técnica de estándar, ¿cierto? Para fracturas diaficiarias, clavo de reconstrucción de tibia,
clavos TEN o elásticos de titanio para fracturas en niños, clavo cefalomedular para fracturas intertrocantéricas, pertrocantéricas, subtrocantéricas y diafisiarias, clavo retrógrado de fémur, extracción de tornillos rotos, fijador externo, perdón, distractor femoral, ¿cierto? Y esto es todo el portafolio que manejamos. Les agradezco por su tiempo, les agradezco que por favor, si tienen alguna pregunta me la dejen saber. Con gusto pues la podré atender y les pido también el favor que me ayuden a llenar una encuesta, ¿sí? Un feedback, una retroalimentación de lo que les pareció la presentación, si les gustó, qué otros temas podemos tratar más adelante, ¿sí? Y bueno, que abran por favor sus micrófonos para saber si de pronto tienen alguna pregunta o duda del portafolio. Sí, Alejandro, yo tengo una pregunta. Dice, para hacer dicha información sobre la corrosión y la ventaja del titanio, ¿es importante que nos puedas mostrar la diferencia de los estudios? Es que no te entendí bien, ¿me repites otra vez, por favor? Que dice, para saber la información sobre la corrosión y la ventaja del titanio, a esta persona le gustaría que le puedas mostrar la diferencia a base de estudios. Ah, bueno. Pero mira, en este momento, pues nos va... ¿Tú podrías tomar el correo electrónico de la persona para poderle enviar los estudios? Perfecto. De hecho, sí, porque ahorita nos podríamos extender. Bueno, entonces te digo otra y ya nos Sí, preocupamos para poder enviarle la información. sí, perfecto. Ya, tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es la ventaja de un tornillo de compresión? ¿Cuál es la ventaja de un tornillo de compresión? Así es. Bueno, la ventaja de un tornillo de compresión es porque nos permite la estabilización de una fractura, ¿sí? Eh, digamos que dentro de los principios básicos de osteosíntesis está la compresión de fracturas, la compresión de dos fragmentos, ¿sí? En fracturas transversas, ¿cierto? Por lo general, el implante ideal para poder eh, estabilizar este tipo de fracturas es colocar un tornillo en posición perpendicular al foco de la fractura para poderlo estabilizar. ¿Sí? ¿Respondemos la pregunta? Sí. Tenemos otra que dice, ¿qué ventaja tiene un orificio coaxial frente a uno de compresión? Bueno, esa es una pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, el tornillo, al tener un tornillo coaxial, ¿cierto? Eh, el tornillo coaxial, digamos que su diámetro dentro de la placa es menor y permite que, que la placa, digamos, no pierda su resistencia. Hago comparación, digamos, con un tornillo porque es que en el mercado existe otro tipo de tornillos. Voy a traer el ejemplo del tornillo combi hole, ¿cierto? El tornillo combi hole es un tornillo que es obviamente un poco más grande o es un espacio más grande. ¿Por qué? Porque en el combi hole va a combinar dos tornillos. Hay la posibilidad de que coloques un tornillo cortical o un tornillo de bloqueo en ese mismo orificio. Pero al tener un orificio más grande en la placa, eso le quita resistencia a la placa. ¿Por qué? Porque tienes un orificio mucho más grande, ¿cierto? En tu placa, en comparación a un coaxial, porque el coaxial es el mismo orificio, solamente que más pequeño en la placa, que no le quita resistencia a mi placa, no le quita, digamos, superficie de rigidez al implante y puedo colocar un tornillo, ya sea cortical o bloqueado, dentro de ese mismo tornillo, ¿cierto? Ahora, el tornillo dinámico en comparación a un coaxial es básicamente que en el dinámico o en el tornillo ovalado tú puedes hacer compresiones dinámicas o estabilizaciones de la fractura. ¿Sí? El tornillo coaxial no te va a permitir hacer una compresión axial. No te va a permitir hacer esa compresión axial. ¿Sí? ¿Te queda claro? O ¿respondo a la pregunta?
Aquí Hola. nos quieren escribir y nos dice, a ver, espérame. La pregunta era, ¿qué ventaja es solo contar con un solo tornillo de compresión como mostraste en las placas? ¿Cómo, perdón? Dice que la duda es, ¿qué ventaja es contar con un solo tornillo de compresión? Bueno, mira, eso depende del foco de fractura. O sea, eso depende de qué tipo de fracturas tenga el paciente, depende también de la edad. Porque si, ejemplo, el paciente, eh, pues digamos que es un paciente joven que probablemente no necesite una osteosíntesis adicional o se podría dejar el paciente un tiempo sin apoyo, lo ideal pues sería colocar un tornillo y no colocar una placa que es un poco más invasiva, ¿cierto? Pero eso depende. Si el especialista quiere tener un poco más de estabilidad en el foco de la fractura, pues consideraría colocar una placa. Pero si no va a apoyar el paciente pronto, con un tornillo sería suficiente. Recordemos que aproximadamente en 30 días está consolidando el foco de la fractura. A ver, aquí hay otra pregunta y nos Mientras dice, están haciendo las preguntas, les pido el favor que me ayuden con la encuesta. Por favor, escaneen este código QR o en los mensajes de la charla también pueden encontrar allí el link para que por favor lo abran y nos den su feedback sobre la presentación. Señora, dime. me dice, un orificio coaxial, ¿cuántos grados de inclinación permite para cambiar de orientación los tornillos y cuánto un tornillo ovalado, imagino que debe ser? Bueno, creo que entiendo. Mira, el orificio coaxial permite 10 grados de inclinación en cualquier grado, en cualquier dirección, pero con tornillos corticales, ¿sí? Solo con tornillos corticales, el coaxial permite 10 grados en cualquier dirección, pero recordemos que nuestras placas son eh, placas de ángulo fijo. Entonces, el orificio, perdón, con tornillos de ángulo de bloqueados permite solamente un ángulo fijo. Y eh, el tornillo ovalado permite lateral medial 10 grados y 25 grados en transversal. Ok, aquí hay otra pregunta y nos dicen, ¿cuánto debe ser el premoldeado en placas rectas para fracturas diaficiarias? ¿Cuánto debe ser el premoldeado? Sí. No, mira, eso depende digamos, de la anatomía del hueso que tú quieras premoldear. Lo importante es que una vez tú moldees una placa, ¿cierto? O sea, tan pronto se moldee una placa, de igual manera el material se va a afectar, ¿sí? El material empieza a perder sus propiedades de resistencia. Pero lo importante es que si moldean un implante, traten de no desmoldearlo, ¿cierto? Traten de no llevarlo de nuevo a su forma original, porque ese bandeo o ese moldeo de la placa, como que lo moldeas, lo desmoldeas, eso hace que el implante se pueda fracturar. Entonces, en la medida de lo posible, sería moldearlo y tratar de dejarlo allí, no llevarlo a su estado anterior. A ver, otra pregunta. ¿Todas las placas solo tienen un orificio de compresión? Las placas anatómicas, o sea, las placas metafisiarias sí tienen un orificio de compresión, pero las placas rectas tienen dos orificios de compresión. Las placas rectas, si de pronto se acuerdan en la diapositiva, tienen uno a cada lado para permitir una compresión dinámica, ¿sí? Pero las placas periarticulares sí solamente tienen un orificio dinámico. ¿Ya? Sí, creo que con eso terminamos. Voy a consultarle el correo electrónico al doctor, imagino el 2 de mayo, y ya les estamos haciendo llegar la información solicitada. Sí, por favor. Regálame el correo del correo del doctor y le enviamos la información que él nos solicita. Con gusto.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a los participantes y también desearles un feliz Día del Trabajador. Y como siempre, Newson está pendiente de poder seguir colaborando con ustedes y fortaleciendo el lazo que ya tenemos, ¿no? Agradecer al Hospital 2 de Mayo, que ha sido dirigida esta charla más, este webinar directamente para ellos, pero también hemos podido participar con otros. Muy agradecidos. Doctores, Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Excelente tu presentación. Feliz día del trabajo, hermano. Bien, muchas gracias a ustedes. Oscar, muchas gracias por asistir, a los doctores, médicos, especialistas, enfermeras, instrumentistas. Muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de este espacio. Esperamos tener próximos eventos y capacitaciones donde ustedes también nos sigan acompañando. Muchas gracias, un abrazo, feliz Día del Trabajador para todos. Gracias. Gracias. Gracias y hasta pronto. Nos veremos en nuestro hospital como siempre. Muchas gracias. Bueno, doctor, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor Celso. Les encargo, por favor, que nos ayuden con la encuesta. Esta encuesta nos ayuda pues, a mejorar nuestros procesos, nos ayuda también a verificar qué otros temas pueden ser de su interés, ¿cierto? Y también estamos trabajando para poder traer charlas de otros especialistas de Latinoamérica. Entonces, quedo muy pendiente de sus respuestas. Buen día.